¿Qué significa que Jesús se despojó a sí mismo? Respondamos esta pregunta y no olvides suscribirte para aprender más respuestas sobre la vida de Jesús. Recordemos que Jesucristo siempre ha existido como segunda persona de la Trinidad. Eso lo podemos ver en Juan 1:1, Juan 8:58. Junto con Dios el Padre, que es la primera persona de la Trinidad, y el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, Jesús es Dios. Existió por toda la eternidad y toda la era del Antiguo Testamento. Pero en el momento propicio en el plan de Dios se convirtió en hombre, en un ser humano real. Lo leemos en Gálatas 4:4. Cuando esto sucedió durante su nacimiento, fue pleno Dios y pleno hombre. Las dos naturalezas de Dios, de Jesús. Dios humano, pleno Dios y pleno hombre. Sorprendentemente, no dejó de ser Dios cuando Él se hace humano. Fue Dios en forma humana. Cristo se hizo hombre. Este es el suceso del que habla Pablo en Filipenses 2:5 al versículo 11, cuando exhorta a los cristianos a llevar una vida de humildad imitando a Jesucristo. Este es el suceso del que habla Pablo en Filipenses 2, del 5 al 11, cuando exhorta a los cristianos a llevar una vida de humildad imitando a Jesucristo. Que Jesucristo Dios se haga humano es la máxima expresión de la humildad de Dios, de Jesús en ese momento. Usando la comparación de verter el contenido de una jarra o un recipiente, Pablo dice que Jesús se vació a sí mismo, se despojó de algo. ¿De qué? ¿De qué se despojó? Jesús se despojó temporalmente de su forma existencial como igual a Dios. No renunció a su deidad y a sus características divinas, más bien abandonó temporalmente el cielo para venir al mundo, adoptar forma humana y morir en una cruz por los pecados de todas las personas. Cuando Jesús vino al mundo, dejó a un lado durante un tiempo o renunció al uso independiente de sus atributos divinos. Cuando usó sus atributos como Dios, lo hizo solamente bajo el control del Espíritu Santo y conforme a la voluntad del Padre. Cuando Pablo dice que Jesús tomó la forma de un siervo, el sentido del verbo tomó no es que Jesús cambió una cosa por otra, sino más bien que la añadió. Repitamos, cuando el apóstol Pablo dice que Jesús tomó la forma de siervo, el sentido del verbo tomó, o sea, la palabra tomar, no es que Jesús cambió una cosa por otra, sino que más bien le añadió. ¿Qué añadió? Añadió a su deidad la naturaleza humana. En su persona no se produjo ni la más mínima sustracción de su deidad. Permaneció siendo Dios. En su persona no se produjo ni la más mínima sustracción de su deidad, sino la adición, o sea, la suma de su humanidad. Jesús añadió sus limitaciones de la humanidad y temporalmente suspendió el uso de algunas de sus prerrogativas divinas. En Mateo 24:36. Dios no puede dejar de ser Dios, pero sí puede adoptar un estatus adicional. La apariencia que Jesús tomó significa que, aunque era un hombre auténtico, hubo aspectos de su humanidad que eran absolutamente distintos a la de las otras personas. Por ejemplo, Jesús era humano, pero carecía de naturaleza pecaminosa. En Hebreos 4:15, era humano, pero no tenía naturaleza pecaminosa. A nadie le gusta que le humillen, a nadie. Cuando pasa esto nos sentimos insignificantes, disminuidos, empequeñecidos y avergonzados.
Sin embargo, desde el punto de vista humano, esto es exactamente lo que sucedió a Jesús. Renunció, renunciando al estatus y a los privilegios del cielo. Jesús adoptó libremente la carne y la sangre humanas para servir a todas las personas, muriendo por ellas. Su humildad y su identificación con la humanidad no solo incluyó su nacimiento en Belén, sino también su crucifixión y su muerte en Jerusalén. Jesús abandonó el esplendor del cielo por la humildad de la cruz. ¿Qué significa que Jesús se despojó a sí mismo? Significa que Jesús renunció, renunció al estatus y a los privilegios del cielo, adoptó libremente la carne y la sangre humana para servir a todas las personas, muriendo por ellas. Su humildad y su identificación con la humanidad no solo incluyó su nacimiento, sino hasta su muerte en la cruz. Se despojó a sí mismo. Significa que Jesús abandonó el esplendor del cielo por la humildad de la cruz. Suscríbanse y aprendamos más respuestas sobre las muchas preguntas que hay sobre Jesús. Dios les bendiga.